Los ETFs de Vanguard son una de las mejores inversiones en el mercado hoy en día, especialmente si estás buscando diversificar tu portafolio a largo plazo. Normalmente, la gran mayoría de los inversionistas, incluyéndome a mí, buscamos diversificar nuestro portafolio para así reducir la volatilidad. Aún así, Warren Buffett solía referirse a la diversificación como una protección en contra de la ignorancia. Y aunque suene un poco feo, dependiendo de dónde lo veas, es verdad. La diversificación es una estrategia para manejar riesgo de tu portafolio. Te da exposición a diferentes acciones, sectores, activos y más para asegurar un buen retorno a largo plazo y prevenir pérdidas en el corto o mediano plazo o en el transcurso de tu tiempo de inversión. Según Buffett, la diversificación no tiene sentido si sabes lo que estás haciendo, pero en mi opinión no es solo saber lo que estás haciendo, sino también tener el tiempo suficiente para poder mantenernos al tanto de todo lo que está pasando en cada compañía en la que invertimos. Ahora, empecemos con el primer ETF en esta lista y es uno bastante famoso por el sector en el que se enfoca y este es el VGT o el Vanguard Information Technology ETF, el cual se enfoca en tecnología como su nombre lo dice. Es un ETF enfocado en un sector el cual hace que sea un poco más riesgoso ya que tiene un total de 372 acciones, pero su top 10 holdings de acciones son acciones como Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercard, entre otros. Lo que pienso yo que lo hace un poco más riesgoso es el hecho de que 60% de su portafolio son esas top 10 acciones. Que ojo, son excelentes compañías en mi opinión, pero no existe tanta diversificación dentro del ETF y al invertir en un ETF normalmente lo que buscamos es una diversificación. Y si lo que estás buscando diversificación, este no es el ETF indicado ya que se enfoca en un solo sector que es la tecnología. Aún así, al ser enfocado en ese sector, podemos ver que es de los ETFs con mejor retorno en los últimos 10 años, ya que ha tenido un retorno de casi 20% año tras año, ya que sabemos que a la tecnología le ha ido bastante bien en los últimos años. Tiene un expense ratio de 0.10% y un pequeño dividendo de 0.94%. Aunque es un retorno bastante atractivo, hay que entender que es un ETF mucho más volátil, tiene más riesgo y que el retorno pasado no indica cómo será el retorno del futuro. Si eres alguien interesado en la tecnología y le ves mucho potencial, tu portafolio está enfocado en la tecnología, pero te gustaría invertir en un ETF en vez de diferentes acciones, entonces este puede ser un buen ETF para ti. El segundo ETF en esta lista es el V pequeña o VCR o Vanguard Consumer Discretionary ETF. Este ETF se enfoca en bienes y servicios. Tienen un total de 315 acciones y las top 10 acciones son compañías como Amazon, Tesla, Home Depot, Microsoft, entre otras, que representan el 60% de su portafolio con un retorno aproximado de 180% en los últimos 10 años, lo que sería un promedio de 18% año tras año aproximadamente, bastante elevado. Como este ETF está tan enfocado en acciones o compañías de bienes y servicios o el consumidor discrecional, como le dirían en inglés, vas a ver un poco más de crecimiento también al igual que el VGT, el primero que hablamos, y también un poco más de volatilidad. Tiene un expense ratio de 0.10%, lo que puede ser un poco elevado, pero un dividendo del 0.93%. Al ser un ETF enfocado en un solo sector, al igual que el primer ETF del VGT, que fue el primero que hablamos, considero que es un poco más agresivo en comparación con otros que mencionaré más adelante en este video y pienso que es importante tomarse el tiempo para pensar si deseas o no que este tipo de ETFs ocupe una buena parte de tu portafolio, al igual que con el primero, ya que ambos se enfocan en un solo sector como tal. El primero en tecnología, el segundo en Consumer Discretionary o servicios y productos. Existen ETFs para cualquier sector, como el de salud, el de infraestructura, energía, salud y más, pero estos dos que mencioné son bastante populares y se enfocan en compañías que yo he analizado anteriormente en este canal. Por otro lado, existen otros ETFs un poco más generales, que suelen tener menos volatilidad, pero buen retorno igualmente, obviamente no tan elevado, pero sigue siendo un muy buen retorno. Por ejemplo, el ETF de VYM es el High Dividend Yield ETF, el cual es un ETF enfocado en compañías que pagan dividendo en caso tal de que estés buscando ganar dividendos de tus inversiones. Este es uno de los mejores ETFs para eso, ya que tiene casi un dividendo del 3%. Tiene un total de 442 acciones en el top 10 de sus
sus acciones son compañías como Johnson & Johnson, ExxonMobil, JP Morgan, Procter & Gamble, entre otras que, como puedes ver, está mucho más diversificado en varios sectores, a diferencia de los otros dos ETFs que mencioné. Con un retorno de 122% en los últimos 10 años, es decir, que un retorno promedio del 12% anual, más el casi 3% de dividendo que ofrece, lo que pienso que está bastante bien. Como pueden ver, al ser más diversificado tiene un retorno un poco más bajo que el que está enfocado en sectores, pero también es porque este ETF está enfocado en compañías de dividendos, las cuales son acciones que suelen ser menos volátiles que las demás, al igual que eso resulta que el ETF sea mucho menos volátil. Ya que si lo comparamos con el ETF de crecimiento, por ejemplo llamado VUG o Vanguard Growth ETF, ha tenido un retorno de 197% en los últimos 10 años, lo que sería un retorno promedio del 19% año tras año, con un expense ratio de 0.04%, el cual está bastante bien en mi opinión, y un pequeño dividendo de 0.76%. Ahora, este ETF tiene 247 acciones, mucho más pequeño. Podemos ver que sus top 10 acciones son compañías de tecnología más que todo, pero también tienes compañías como Home Depot, al igual que Microsoft, Nvidia, Tesla, Visa y demás, que casualmente son más que enfocados en tecnología y semiconductores, y también vehículos eléctricos con Tesla, ya que ha sido de los sectores con mayor crecimiento en los últimos 10 años. Pero el top 10 de estas acciones representa el 45% del portafolio completo, lo que significa que está mucho más diversificado que los que se enfocan en un solo sector específico como el de tecnología, que representaba 60% de su portafolio. Ahora, los últimos dos ETFs de los cuales les quiero hablar son un poco más diversificados, con un buen retorno, pero un poco menos de riesgo también. El primero es el VT o el Vanguard Total World Stock ETF. Es uno de los ETFs más diversificados o el más diversificado, ya que cubre prácticamente todo el mercado de valores. Con un retorno aproximado de 76% en los últimos 10 años, su portafolio tiene un total de 9.534 acciones, de las cuales su top 10 son acciones como Apple, Microsoft, United Health Group, entre otras. El top 10 de estas acciones representa tan solo el 12% de su portafolio, lo que significa que está bastante diversificado entre las otras 9.000 y pico de acciones y muchos diferentes sectores. Sí, tiene un retorno mucho menor que otros ETFs que acabo de mencionar, gracias a que está muy diversificado y también por su alta exposición a mercados extranjeros y mercados emergentes, que capaz no les ha ido tan bien últimamente. Sí, vemos que la gran mayoría de estas acciones son de Estados Unidos, ya que los últimos 10 años ha sido la economía con mayor crecimiento, y se podría decir que eso no siempre es así, aunque pocos hayamos empezado a invertir hace unos 5 o 6 años y lo hemos visto así. No siempre es así. En este gráfico podemos ver que en los últimos 10 años las acciones estadounidenses han superado significativamente a las acciones internacionales. Sin embargo, tienden a turnarse cada cierto tiempo para superarse mutuamente en ciclos. Esto no quiere decir que el ciclo ya va a terminar y que ahora las acciones internacionales les toca superar a las de Estados Unidos, porque no es así como que ya hoy decido que sea mejor internacionalmente. Pero definitivamente es una señal de que también deberíamos estudiar un poco más e invertir en mercados internacionales. Ahora, si en vez de tener 60% en Estados Unidos y el resto en nivel internacional, quisieras tener 50-50 o 70 en Estados Unidos y 30 a nivel internacional, podrías dividirlo tú mismo a tu manera utilizando dos ETFs, el VXUS, que es solamente el mercado internacional, y el VTI, que es solamente el mercado estadounidense, y tú lo divides como te sientas más cómodo. Hablando del mercado estadounidense, el último ETF y el más famoso es de los mejores ETFs, es el VOO, el Vanguard 500 Index Fund, que básicamente es el S&P 500 y las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Es una inversión un poco más relajada, que paga un dividendo de 1.69%, con un retorno aproximado de 162% en los últimos 10 años, es decir, un retorno del 16% anual aproximadamente, y un expense ratio bastante bajo del 0.03%, el cual es el más económico de toda esta lista. En este momento es un portafolio que tiene 503 acciones, la cual
Sus top 10 son de tecnología más que todo, pero existen Berkshire Hathaway, Google, JP Morgan, Apple, entre otras. El top 10 de estas acciones representan tan solo el 24% de su portafolio, lo que es un portafolio bastante diversificado, pero con un mejor retorno que el de los dividendos en los últimos 10 años. Aún así, recuerden que, como les dije al principio, el retorno pasado no te especifica cómo será el retorno en el futuro. Ahora, existen ETFs para todos los gustos y colores, pero lo importante es enfocarse en lo que conoces y en lo que te sientes cómodo. En mi opinión, es importante siempre buscar la diversificación para así reducir la volatilidad, porque también hay que entender que la diversificación está altamente relacionada con el retorno de un portafolio a largo plazo, y déjame explicarte por qué. Aunque no lo creamos, la volatilidad está relacionada al rendimiento de un portafolio según varios estudios. Como vemos en este gráfico, hay 3 casos, el A, el B y el C. Y podemos ver que aquellos con mayor volatilidad, como el C, tiene un retorno promedio negativo en los últimos años y una pérdida bastante elevada al final de los 20 años, ya que normalmente la volatilidad suele traer muchísimas más pérdidas que ganancias. Y es por eso que hay que entender este gráfico, el cual la parte de abajo, la parte azul, representa las pérdidas de un portafolio gracias a la volatilidad, y la parte de arriba, la parte verde, serían las ganancias que necesitas tener para recuperar esas pérdidas azules. Lo que notarás es que una vez que tu portafolio pierde un valor, necesita lograr un rendimiento muchísimo más elevado de lo que perdió solo para volver al break-even, es decir, para solamente recuperar esas pérdidas sin nada de ganancias y volver a estar en cero. Por ejemplo, si tu portafolio es de $1000 y pierdes 50% en una caída, tendrías solamente $500 restando. Y para poder recuperar esa pérdida necesitarás una ganancia del 100%. Y les digo que perder 50% puede ser mucho más rápido que subir un 100%, a menos que tengas una bolita de cristal y hayas invertido en GameStop cuando subió tanto. Es por eso que la diversificación previene que tu portafolio esté muy expuesto al riesgo y puedas evitar estas grandes pérdidas. Es por eso que muchos consideramos que invertir en ETFs es lo más inteligente a largo plazo con menor riesgo. Claro, te perderás de ganancias como las de Apple o Tesla, pero hay muchos ETFs que tienen exposición a estas compañías y se benefician muchísimo también de esas grandes subidas. Eso es todo por este video. Si aún no le has dado like y no te has suscrito al canal, por favor recuerda hacerlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.